justamente hasta la última de la tierra. Y quiero que leamos rápidamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 al 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 al 9, y dice así, versión Nueva Traducción Viviente: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Diga conmigo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Resulta impresionante cuando uno lee los evangelios y se da cuenta que los discípulos, también conocidos como los apóstoles, es decir, los 12, los que estaban todo el tiempo conviviendo con nuestro Señor, obviamente había otras personas, dice que había mujeres, había la Virgen María, también estaba cerca de este grupo, pero esos 12 que estaban todo el tiempo con nuestro Señor, aún después de resucitado, aún después de habérsele aparecido a más de 500 personas en 40 días con pruebas indubitables de que Él había vencido a la muerte, ellos todavía no entendían la naturaleza del mensaje de Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Se trataba de la venida literal del gobierno de Dios al corazón de las personas, y a partir de ahí, con la victoria en la cruz, poder entonces transformar las sociedades, que venga, como nos decía algunos domingos atrás el mensaje, justicia y rectitud a la tierra. Pero ellos, en cambio, como muchos de nosotros, tenían la esperanza puesta en un cambio de gobierno, es decir, en una movida política, es decir, ¿cuándo va a ser esto de todo lo que prometiste? ¿Cuándo va a haber un cambio de gobierno? ¿Cuándo el gobierno opresor de los romanos nos va a dejar de una vez por todas a los judíos que hemos sido sometidos en toda nuestra historia? Y Jesucristo es ascendido a los cielos. Yo me imagino a Jesús agarrándose de la cabeza diciendo: no entendieron nada, pero cuando venga el Espíritu Santo van a entender. Y 10 días después, en Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y a esos discípulos se les abre el entendimiento. Y la descripción que hace el Señor para decirles lo que iba a suceder es: pero recibiréis poder, recibiréis poder. Diga conmigo: poder. Es muy interesante porque la etimología de esa palabra no tiene que ver con jurisdicción, con autoridad, sino con dinamita. Es decir, recibiréis dinamus. Dinamita, de ahí viene la palabra dinamita. Es decir, es algo poderoso, es algo que aquí usan los mineros para abrir y encontrar las vetas de material precioso. Recibiréis poder para vivir en victoria, poder para dejar las adicciones, poder para transformar tu familia, poder para que tu pasado no defina tu presente ni tampoco tu futuro, poder para creer y para vivir como hace Aurora, sin tener nada, como si tuviera todo. Feliz. Eso es lo que necesitamos.
Necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Necesitamos que Él gobierne nuestra vida. Y les dejó un bosquejo, les dejó una guía a los discípulos y le dijo: me serán testigos. Un testigo es alguien que vio, que oyó, que tocó, como el caso de Tomás, y que puede dar certeza de que lo que está diciendo es verdad por convicción propia. Estos discípulos que estuvieron cerca de Jesús, estos más de 500 a los cuales se le apareció, ellos sabían que había sido algo real, que el cuerpo no se lo habían robado, que Jesucristo es la persona que dijo ser, el Hijo de Dios, que Él venció a la muerte, al pecado y a Satanás, y que ahora era ascendido a los cielos, pero el Espíritu Santo iba a venir, iba a darles dinamita, iba a darles poder, y tenían una agenda. Jerusalén es el ámbito de las relaciones primarias. Me serán testigos. ¿Dónde empieza tu testimonio? Tu testimonio empieza con las personas que te conocen de cerca, con las personas con las cuales tenés relaciones, con tu familia nuclear, con tus vecinos cercanos, el de la derecha y el de la izquierda, con los papás de los compañeritos de la escuela de tus hijos donde se encuentran, con tus amigos cercanos. Recibirán poder. Y ese poder y ese testimonio y esa buena noticia se va a manifestar en ese ámbito de las relaciones primarias. En Judea representa el ámbito de las relaciones incipientes. Esa persona que te encontraste en el gym y que apenas sabes su nombre, esa persona que te atendió en el cajero del supermercado, ese doctor que te revisó, pero que fue la primera vez que te vio, estás apenas entablando una relación paciente profesional de la salud. Pero luego también dice en Samaria, y Samaria representa una nueva dimensión de las relaciones. Generalmente a Samaria no queremos ir, como los discípulos queremos rodear, pero Jesús dice: vamos a pasar por el medio de Samaria. Por eso nosotros como iglesia hemos sido intencionales y tenemos ministerios a nuestras Samarias, a los lugares donde no nos nace ir a menos que tengamos un programa. Por ejemplo, el Cerezo, por ejemplo, la cárcel de menores, el CERMI, por ejemplo, los centros de rehabilitación, por ejemplo, el hogar Mi Casa. Necesitamos programas, necesitamos celebrar alianzas, necesitamos una interrelación institucional. Pero aquí la gran pregunta: ¿qué significa para nosotros hasta lo último de la tierra? Y bueno, aquí está el mapamundi, ¿no? Y si usted viene aquí atrás a la Galería de Misiones, usted va a ver en uno de los muros que está el planiferio. Y yo miraba el planiferio y está precioso. Tenemos que hacerle algunos arreglos, le faltan algunas islas importantes. Luego miraba todo lo que mide Groenlandia y dije: con razón a Trump le interesa tanto Groenlandia. Porque claro, uno lo ve aquí, pero luego lo ve todo extendido y es un montón de extensión. Y luego me di cuenta que faltaba la Antártida. Y resulta que Argentina tiene mucha superficie por la Antártida. No hay nadie viviendo, pero tiene muchos metros cuadrados. Y también vi que era una zona interesante. Entonces, cuando uno toma contacto, porque dejamos de estudiar geografía cuando salimos de la escuela, que aquí en la secundaria, yo creo, el tercer año de secundaria o segundo año es cuando uno como que cierra, ¿no es cierto? Aquí tenemos la profesora de geografía y luego decimos: ¿y dónde está tal lugar? Y como ahora todo lo googleamos, ¿no es cierto? Sale todo, pero no tenemos una idea acabada de cómo es el mundo. Y resulta que yo estoy aquí estoy viendo en nuestro México lindo y querido, acá estoy viendo Durango aparece, no aparece en todos los estados, pero aquí está Durango. Y desde aquí, desde este punto, desde esta latitud del planeta, Dios nos invita a pensar hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: hasta lo último de la tierra. Ay, pastor, es que mi visión no puede salir más allá de Coppel, con todo lo que le debo.
Porque la visión se termina donde empieza la angustia. Se nos angosta el pensamiento, se nos enceguece la visión. Entonces todo nuestro pequeño mundo es la escuela de los chicos, en el mejor de los casos, de vez en cuando y con viento a favor, un Mazatlán de 3 días, porque más no puedo, y luego, ¿no es cierto?, el súper y todo que está ahí, y de ahí no sale mi visión, y el juanete que me duele, y el problema con la comadre, y todo no salgo de ahí. Y ahora resulta que Dios me invita a pensar hasta lo último de la tierra. Es que de eso se trata la vida cristiana. Se trata de finalmente entender que Dios nos llama a no cumplir nuestros insignificantes sueños, que creemos que son los wow, para meternos en el sueño de Dios, para entrar en la gran producción mundial de Dios internacional y nosotros ser parte de eso. Aurora, ¿quién iba a pensar que una jovencita de Atlacomulco, ¿lo dije bien? Ya, no lo vuelvo a decir porque no me va a salir. Atlacomulco, Estado de México, iba a tener una pertinencia en las naciones con personas que la buscan, que envían ofrendas de esta magnitud, está haciendo pozos, está transformando comunidades. ¿Por qué? Porque en un momento decidió: vivo el sueño, ¿no es cierto?, que aparentemente tengo, y a ver cómo Dios a la fuerza entra en ese sueño, o empiezo a vivir el sueño de Dios. Para el apóstol Pablo, hasta lo último de la tierra representaba a España, la península ibérica. Para Hudson Taylor, el padre de las misiones mundiales modernas, representó la China. Para Aurora Urbina representó Kenia. ¿Qué va a representar para nosotros? ¿Qué necesitamos como iglesia para ir hasta lo último de la tierra? En primer lugar, necesitamos hacer nuestra la misión de Dios. Hacer nuestra la misión de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todas las personas, en todas las latitudes, sin distinción de estatus social, todas las personas tienen diferentes necesidades de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la nación donde nacieron, pero todas diferentes necesidades sentidas. Por ejemplo, nosotros no tenemos necesidad de agua, gracias a Dios por el momento. Aquí tenemos una población que no tienen agua para tomar, agua potable. Nosotros nos quejamos porque la ducha no sale fuerte o porque el jacuzzi está tibio. Y resulta que aquí están buscando agua para tomar. Fíjese cómo cambian las necesidades sentidas. Pero la necesidad real es la misma. Las personas necesitan a Dios. Necesitan conocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas para que vivan una vida plena. Que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, no es una idea nuestra, es una idea de Dios. ¿Pero qué creen? Dios desde el principio quiso que toda la tierra fuera llena de su gloria, de su justicia y de su rectitud. Ustedes conocen la historia, para eso vino Cristo, para redimir ese plan. Y Dios siempre que va a hacer algo de esas magnitudes, Él cuenta con nosotros. No lo quiere hacer solo. No quiere mandar una suerte, no sé, de conversión masiva para que la gente lo... No, Él usa personas de carne y hueso. Y quiero decirles que como nunca, esto es parte de las estadísticas de las misiones mundiales, como nunca está comprobado que no hay como los latinos, y especialmente como los mexicanos, por la capacidad de conectarse que tienen, por la alegría de la cultura, por los colores, por la música, para entablar una relación con culturas especialmente de Medio Oriente. ¿Digo bien o no, Aurora? Eso ya está comprobado. Entonces, ¿qué cree?
Dígale a la persona al lado, ¿qué crees? Dios está poniendo sus ojos en México. Agárrate. Porque si el Señor te habla como lo hizo con José, no vas a tener para dónde irte. En segundo lugar, entender el mundo en el que vivimos. Necesitamos entender el mundo en el que vivimos. No es lo mismo nuestro mundo que el mundo del apóstol Pablo, o el mundo de Marco Polo, o el mundo de Cristóbal Colón. El hasta la última de la tierra va cambiando. No es lo mismo que el de Hudson Taylor. No es lo mismo el mundo que ahora vivimos, que viven mis hijos, que el que yo vivía. Yo llegué a México nada más que con un intercambio de 3 mails, correos. Ni siquiera había hablado con nadie por teléfono. Cuando llegamos al aeropuerto, la persona que nos recibió acá en el aeropuerto de Durango, ustedes saben que no estaba remodelado, era diferente, parecía una camionera, o sea, era chiquito. Ahora está precioso en ese momento. Y Durango, no sabíamos ni dónde estaba Durango. 3 mails, no existía otra cosa. Hoy en día, yo pude conocer a mi sobrino que hace 2 meses nació. Lo pude conocer, inmediatamente había nacido porque me habían mandado una foto por WhatsApp. Lo conocí antes que los abuelos que viven a un par de cuadras. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Hoy estamos conectados a raíz de el exponencial crecimiento de las comunicaciones. Entonces es posible, obviamente, lo que dice Marcos 13, cuando habla de que es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Por supuesto, pero no podemos vivir de manera anacrónica. Necesitamos entender también que la forma que tiene Dios de operar, por ejemplo, ustedes saben que hoy en día no se habla tanto de enviar misioneros a países de Medio Oriente, lo cual es válido y lo cual alguno de ustedes seguramente va a ir, sino también en los propios lugares donde estamos recibiendo personas que profesan, ¿no es cierto?, la religión musulmana, los musulmanes que profesan toda la cuestión ahora que están viendo el Ramadán y todo eso, hay por todo el mundo, especialmente en Europa, especialmente en los países anglos como por ejemplo Inglaterra, especialmente también en Estados Unidos y en Canadá. Entonces también necesitamos aprender a evangelizar a las personas que vienen. Decía uno de nosotros, uno de los muchachos que aquí está, decía que todo el tiempo se está codeando con extranjeros por su empresa, pues ese también es su campo misionero, su hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿cuál es tu hasta lo último de la tierra? Necesitamos nuevas estrategias, necesitamos entender que todo Dios lo usa para cumplir sus propósitos. Y lo último, y si me acompañan los músicos, necesitamos estar dispuestos a romper los límites. Romper los límites. ¿Saben lo que significa la etimología de la palabra hebreos? Hebreos, así se lo llamaban ahora los judíos, pero que fueron los que recibieron su nombre del padre Abraham. Se les decía hebreos. Hebreos, etimológicamente hablando, significa los que cruzan ríos. Los que cruzan ríos. Es decir, los que están dispuestos a romper los límites naturales. Límites naturales de nuestros prejuicios familiares. Todos nacimos con prejuicios familiares. Ay, es que mi abuelo fue un proletario, mi papá fue un proletario y yo voy a ser un proletario y a ver si el Estado, ¿no es cierto?, me regala algo y a ver si puedo vivir de alguna pensión, etcétera, etcétera. Y no emprendemos nada porque tenemos la mente de que soy una persona que toda la vida voy a depender o voy a ser un empleado, y no tiene nada malo ser empleado. Yo tengo 36 años de ser empleado de una institución. El tema está la mentalidad con la que trabajas. El tema está la forma como haces las cosas. Y luego tenemos los prejuicios culturales, la idiosincrasia, los prejuicios de ser países tercermundistas, ¿no es cierto? Tenemos ese prejuicio y bueno, es lo que nos tocó, vamos a vivir siempre de esta parte del mundo y bueno, no vamos a cambiar las cosas, es lo que hay. Y si a eso le añadimos toda la cuestión de la corrupción aceptada y de la injusticia, entonces no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Pero ¿qué creen?
hebreos, es decir, la naturaleza, o mejor dicho, la identidad del pueblo de Dios es los que cruzan ríos, los que están dispuestos a romper límites, los límites de nuestra mediocridad, a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Que mi abuelo se divorció, que mi padre se divorció, y bueno, en algún momento a mí me va a tocar. ¿Quién te lo dijo? Tú puedes ser la horqueta en el árbol que quiebre esa maldición. Y que digas en el nombre de Jesús, si tuve una mala experiencia, no le va a pasar a mis hijos. Sobre mi cadáver. No puede ser que le estemos entregando las próximas generaciones al diablo, riéndosenos en la cara y nosotros de vacaciones por la vida. Romper los límites es más cuestión de actitud que de recursos. ¿Por qué existe una galería de misiones acá atrás? Porque se nos puede olvidar muy fácil de que en el plan de Dios hay un hasta lo último de la tierra. No puedo dejar que se me olvide. Por eso en el diseño del edificio pusimos una galería de misiones, para que aunque sea porque nos toca pasar por ahí, nos acordemos que hay personas como Aurora, del otro lado del mundo, que han cruzado ríos y que han roto límites. Contaba un testimonio ayer con los chavos, con los jóvenes que se vieron ahí en la mina. Y dice que en una de las tribus, un familiar entregó a su muchacha adolescente para casarse con un hombre mucho mayor. Ustedes saben que eso existe a cambio de un beneficio económico. Y ella se le opuso al padre y a la familia. Y la estaban esperando a la salida del pueblo con machetes. ¿Pero qué creen? Aurora no se rajó. Porque ella es hija de Dios. Y porque es mexicana. Y porque es mujer. Y dijo, de acá no me muevo. Y pasó el tiempo y el papá de la muchacha vino a pedirle perdón y agradecerle. Una chica más está estudiando, tiene un futuro, tiene esperanza. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. ¿Por qué tenemos un proyecto que se llama Café La Mina? Que hace un par de años que le estamos invirtiendo y ahora dijimos, Señor, no nos dijiste que ibas a hacer una franquicia, que iba a dar mucha lana. ¿Cuántos han tenido algún negocio? ¿Cuántos saben que los primeros 2 años no pasa nada? Y los otros 2 tampoco. Yo no sé de dónde salió eso de los 2 años, son como 4. Y dijimos, vamos a aventarnos. Y hay un equipazo increíble y hay un consejo, todo, y hay personas que están invirtiendo y por supuesto el equipo con Omar, con Ailín, pero ¿saben por qué tenemos ese negocio de reino, le llamamos? Porque cada café que usted se toma tiene un porcentaje que va para las misiones, para que no se nos olvide que hay recurso económico, y eso nos alienta. Hay muchos de ustedes que en su sobre ponen ofrenda para tal lugar, y eso nos permite colaborar en el sostén, porque ustedes se creen que Aurora depende de Durango. Dios la sostiene a Aurora, pero nosotros tenemos el honor de ser parte, y tenemos el honor de ser parte con otros, y hay otros que se unen como nuestros hermanos de California. ¿Para qué? La galería de misiones existe para movilizarnos a orar. Si tú tienes carga por misiones, métete los sábados a las 8 de la mañana a orar. Ay, pastor, que apenas me estoy levantando. Y vas a ir al medio de la sabana con alacrán y víbora. Empieza orando. Empieza sacando no a Satanás, sino a Sabanás. Reprende a Sabanás y después hablamos.
Sí, porque imagínate, te esperan con machete, ¿qué espera? El café existe para movilizarnos a dar. El gozo que tenían los hermanos, en la primera reunión le dijeron, desde que dimos ese terreno, no paramos del gozo, del gozo, del gozo. Lo más increíble, que es lo que yo me quedo, es sus hijos ya grandes celebraron que sus papás dieron todos los ahorros de su vida. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos que si no tienen no son nada, que todo es para ellos, para que luego esa finanza los maldiga y se le caiga como al que estaba en contra del zorro. ¿Se acuerdan cuando se le cayó todo el oro encima? ¿No vieron la película del zorro? Véanla. Nos aplastan nuestras posesiones. Esta semana me tocó ministrar no menos de 3 familias. Uno me lo encontré en el supermercado, el otro lo vi en la consejería, y todos peleados los hermanos por la supuesta riqueza de los padres. ¿De qué sirven las riquezas? Para que anden todos peleados. Y luego con las peleas que vienen, las úlceras, y luego todas las enfermedades que se te pueden imaginar, en los huesos, todo, hasta hemorroides. Por si alguno está pensando, ya se lo digo. El cuerpo habla. ¿Por qué vino Aurora? Porque ella cada vez que viene a México y pasa unos meses acá, pone en su agenda. ¿Usted se cree que ella nos dijo, ay, me envían los pasajes? No, se invitó sola. ¿Por qué? Porque eso nos honra a nosotros, porque es parte de la casa. Se pagó sus pasajes. Y viene para estar con nosotros. No para impresionarnos, sino para movilizarnos. ¡Wow! Aurora. Dios manda personas, en este caso mexicanos que viven del otro lado del mundo y que vienen cada tanto para movilizarnos, para decir sí se puede, sí se puede. Y el Señor te dice, yo te quiero usar. Te quiero invitar a que abandones ese sueño reducto, pequeño. Quiero ser feliz. Dios mío, qué triste. Esa es la fase más triste de un ser humano. Eso viene de Aristóteles, aunque no lo crean. Estoy en la historia de la filosofía. El sumum bonum que se desarrolló y que ahora todos queremos ser felices. Pregúntale a tu papá. ¿Sabes? Hoy en día los chicos de Europa no tienen hijos porque quieren ser felices, porque se dieron cuenta que un hijo le cuesta 5 millones de euros a lo largo de 20 años, entonces quieren ser felices. Pregúntale a tu papá que tuvo 8, 10, 14 hijos, a ver si estaban pensando en ser felices. Pero cuando comían un mendrugo de pan con 14 hijos, decirle qué felicidad tenían. Esos otros chicos se están suicidando porque no encuentran sentido a su vida. Cierra tus ojos, por favor. Medita un momento delante de la presencia del Señor. Medita un momento. Medita un momento. Medita un momento. Porque te voy a hacer una invitación, pero medita un momento.
Hay algunos de ustedes, ten tus ojos cerrados, que hoy el Espíritu Santo puntualmente les está hablando acerca de este llamado, de ir a las misiones, de dar, de orar, de conectarte realmente con ese hasta lo último de la tierra. Pero antes de hacer ese llamado puntual, yo quiero hacer un llamado primario. Hay algunos de ustedes que están viendo esto como algo muy lejano, porque dicen, no entiendo nada, porque mis problemas, mis pecados, mi pasado, todo lo que tú necesitas es dejar que Cristo entre en tu vida y empezar a vivir de verdad. Deja de vivir el espejismo que te ofrece este mundo. Es un espejismo, no existe esa tal felicidad. La felicidad te persigue cuando tú persigues la justicia y el reino de Dios. Si no...